En el imaginario popular, Roma es sinónimo de riqueza, poder y abundancia. Desde los tesoros saqueados en sus conquistas hasta las grandes obras financiadas con tributos de todas las provincias, el imperio parecía una máquina económica imparable. Sin embargo, como toda gran civilización, Roma también enfrentó crisis profundas, entre ellas una que rara vez se menciona, la inflación. Sí, el aumento de precios, la devaluación de la moneda y la pérdida de poder adquisitivo no son fenómenos modernos. El Imperio Romano, en sus siglos de gloria y decadencia, conoció muy bien este veneno silencioso que mina la estabilidad de las naciones. Para entender cómo Roma cayó en este problema, debemos viajar a los orígenes de su economía. En la República y en los primeros años del Imperio, la moneda romana estaba respaldada por metales preciosos, el denario de plata y el aureus de oro. Su valor se basaba en el contenido real del metal, y la confianza en estas monedas era tan grande que se usaban en todo el Mediterráneo. Las minas de Hispania, Dacia y otras regiones proveían a Roma de una constante afluencia de oro y plata. Pero la expansión tenía un límite. Con el tiempo, las fuentes de metales preciosos comenzaron a agotarse. Las guerras, que antes enriquecían al imperio, empezaron a costar más de lo que producían. Mantener las legiones en las fronteras, financiar las obras públicas, pagar subsidios de grano para la plebe, todo requería enormes sumas. Fue en el reinado de Nerón, 54-68 d.C., cuando se dio el primer paso hacia la devaluación. En el año 64 d.C., tras el gran incendio de Roma, Nerón emprendió ambiciosos proyectos de reconstrucción. El gasto fue colosal. Para financiarlo, redujo la pureza del denario. Pasó de un 98% de plata a alrededor de un 93% y disminuyó su peso. Esta práctica, conocida como debilitación o degradación de la moneda, permitió acuñar más piezas con la misma cantidad de metal. A corto plazo funcionó. Había más dinero en circulación, pero a largo plazo se sembró la semilla de la inflación. Los sucesores de Nerón siguieron el mismo camino. Durante el siglo II, especialmente bajo los emperadores severos, el gasto militar se disparó. Septimio Severo aumentó el salario de los soldados para asegurar su lealtad y Caracalla duplicó su paga. Para cubrir esos gastos, se redujo aún más la pureza del denario, llegando a un 50% de plata. La confianza en la moneda comenzó a resquebrajarse. Los comerciantes, al darse cuenta de que las monedas nuevas contenían menos metal precioso, empezaron a exigir más denarios por la misma cantidad de bienes. Los precios subieron. La inflación ya estaba en marcha. El golpe final llegó en el siglo III, durante la llamada Crisis del siglo III, 235-284 d.C. Fue una época de caos, emperadores que duraban meses en el poder, invasiones bárbaras, guerras civiles y epidemias. El gasto del Estado se disparó. Sin recursos suficientes, los emperadores recurrieron a degradar aún más la moneda. El denario llegó a contener apenas un 2% de plata. A simple vista, seguía pareciendo de plata gracias a un baño superficial, pero en realidad era casi todo cobre. El resultado fue devastador. La inflación se volvió galopante. El pueblo perdió la confianza en la moneda. En muchas regiones se volvió al trueque o al uso de metales preciosos no acuñados como medio de intercambio. El ejército, que exigía pagos reales, comenzó a rebelarse contra los emperadores que no podían cumplir sus promesas. La producción agrícola se desplomó, en parte por las invasiones, pero también porque los campesinos no querían vender sus productos por monedas sin valor. Ante esta situación, algunos emperadores intentaron medidas desesperadas. Uno de los más famosos fue Diocleciano, quien subió al poder en el año 284 d.C. y trató de estabilizar la economía. En el 301 emitió el Edicto sobre Precios Máximos, que fijaba un límite para el precio de miles de productos y servicios en todo el imperio. La idea era frenar la inflación por decreto. El edicto también establecía salarios máximos para distintos trabajos. Sin embargo, como suele ocurrir, la medida fracasó. Los precios fijados no se correspondían con la realidad del mercado,
Los comerciantes escondían sus productos o los vendían en el mercado negro. La escasez se agravó. Diocleciano también introdujo nuevas monedas de oro y plata para intentar restaurar la confianza. Pero el daño estaba hecho. La inflación había corroído las bases económicas del imperio. Otro factor clave en la inflación romana fue el sistema fiscal. A medida que los gastos aumentaban, los impuestos se volvieron más pesados. En las provincias, los recaudadores exigían pagos en especie, trigo, aceite, vino. La moneda era aceptada solo si mantenía su valor, lo que cada vez ocurría menos. Esto generó un círculo vicioso. La gente evitaba usar dinero, lo que debilitaba aún más su valor. El impacto social fue profundo. Los pobres fueron los más afectados, ya que su salario perdía valor constantemente. Los soldados, columna vertebral del imperio, se volvían cada vez más caros de mantener. Las ciudades dependientes del comercio se empobrecieron y, mientras tanto, la élite terrateniente se enriquecía, acumulando propiedades rurales y alejándose de la economía monetaria urbana. La inflación no fue la única causa de la caída del Imperio Romano, pero sí fue un síntoma y un acelerador de su decadencia. Mostró que incluso un imperio vasto y poderoso no es inmune a las leyes básicas de la economía. La confianza es el alma de la moneda, y cuando se pierde, ni las legiones más temidas pueden salvarla. En retrospectiva, la historia de la inflación romana es una advertencia eterna. Enseña que la manipulación de la moneda puede ofrecer alivio inmediato, pero a un precio altísimo. Que un Estado que gasta más de lo que produce tarde o temprano enfrenta el colapso. Y que la prosperidad, si no se cuida, se disuelve como la plata del denario en las manos de los emperadores. Así, Roma, que un día se bañó en oro y gobernó el mundo, terminó viendo cómo su propia moneda se convertía en cobre pintado. Y con ella, poco a poco, se desvanecía el brillo de su imperio.